Hola, mi nombre es José, bienvenidos a la primera edición de Choclo Político. Hola, mi nombre es Paz y este es un espacio donde desgranamos la política hasta llegar a la tusa. El tema de hoy son los jóvenes y otras hierbas. Comenzamos. Son muchos los temas que nos importan a nosotros los jóvenes. Ya no somos tan chamos y solo nos toman en cuenta cuando están en campañas. Hasta hay algunos que dicen ser jóvenes cuando no lo son. Y por más que nos digan que somos del presente y el futuro, nadie dice nada sobre los temas que nos importan. Hoy les hablamos de drogas y aborto. El Choclo hizo su tarea y consultó los planes de gobierno de los 5 principales candidatos, así como los debates, diálogos presidenciales y prensa que han cubierto entrevistas, eventos y discursos. En teoría, todas las propuestas de proyectos y políticas públicas deberían estar en los planes de gobierno de los candidatos, pero lamentablemente la realidad no es así. Me refiero a que en redes sociales y en discursos se difunden propuestas no incluidas dentro de los planes de gobierno. Es más, lo que escuchamos son planes vacíos de contenido, planes de gobierno que tienen frases tan bonitas como devolviéndole la alegría, la esperanza y el bienestar a las familias ecuatorianas, lo cual sin duda es un discurso, mas los planes de gobierno tienen que ser teóricos y tienen que decirnos cómo van a llegar a hacer sus propuestas, cómo van a realizar todo lo que nos están proponiendo. Durante los debates y en la campaña, los candidatos nos han dicho que tienen muy clara la forma con la que quieren solucionar todos los problemas que tenemos en el país, pero investigando parece que lo que dicen no es tan verdad como ellos piensan. Empecemos con el primer tema, que es la lucha contra las drogas. Primero les vamos a explicar un poco cómo es la situación actual. En septiembre del 2015 se aprobó la nueva tabla de sanción de consumo de drogas. En esta tabla se delimita qué tipo de prisión se te puede asignar de acuerdo al tipo de droga y cantidad que portes. Por ejemplo, se puede portar 20 gramos de marihuana sin que sea un delito, pero si cargas 21 gramos de marihuana puedes ir preso de 12 a 16 años. ¿Te parece esto mucho o poco? Un dato interesante, en el 2014 dejaban llevar 300 gramos de mota. Esto sirve para graduar las penas, es decir, no es lo mismo fumarse un porrito que ser un narcotraficante. Sin embargo, poco se ha hecho para la dura tarea que es educar a la ciudadanía sobre esto. Ahora, el problema no es solo la tabla de drogas como parece que piensan muchos de los candidatos. Se diría que hay que contrastar este como un problema penal y también de salud. Es contradictorio que el artículo 364 de la Constitución mencione que consumir drogas no es un crimen, sino es un problema de salud pública. Y quede solo en palabras, dado que básicamente solo se han tomado medidas penales. Hay una ley que intenta proteger al consumidor y atacar al microtraficante. Esta se llama la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas sujetas a fiscalización. Ningún candidato habla sobre esta ley ni de cómo mejorarla o reemplazarla. Todos andan alocados con la tabla y la tabla es bien necesaria para combatir al narcotráfico y al microtráfico. Pero es necesario tener bien en claro cómo afrontar a las víctimas y cómo afrontar a los culpables. Y bueno, las actitudes de los candidatos han sido de candidatos y no de gobernantes. Realmente no proponen nada práctico, son pura boca. En la actualidad, la ley penaliza al consumidor y al narcotraficante, pero, hablando a las plenas, ¿de verdad se está logrando algo con esto? Todos los candidatos han hablado de la lucha contra las drogas. Lazo, por ejemplo, manifestó una frase muy pegajosa: vamos a gastar hasta el último centavo del presupuesto de comunicación de este gobierno para la lucha contra las drogas. Y cómo olvidar a Dalito con su venceremos la droga H, porque el Ecuador se escribe sin H. Pero en realidad, ¿qué nos han propuesto? Bueno, ninguno de los planes de gobierno te habla de alguna acción específica para combatir a las drogas. Por ejemplo, Alianza País dice, eliminaremos la venta de drogas en los colegios. Lazo sale y dice con Creo, volveremos a vivir en una sociedad en la cual los niños estén cada vez menos expuestos al consumo de drogas. El Partido Social Cristiano sale y dice, ampliar el deporte y el empleo como barreras e implementar ambulancias de socorro. La Fuerza Ecuatoriana también sale y dice, política pública de tolerancia cero a las drogas, y la Izquierda Democrática, bueno, no dice nada. Lo que saben, como saben, las drogas es un problema que tenemos aquí en la actualidad y en nuestra realidad social.
Esto debería haber sido tratado por los candidatos de una manera con propuestas más ideologizadas. Lo cual nos ha llevado a decir que nosotros, después de investigar, hemos visto que seguimos en la nada. Y pues los candidatos nos han pintado pajaritos en el aire. Por un lado, algunos nos hablan de eliminar las tablas, pero ¿cómo van a hacer después de eliminar la tabla? ¿Se va a castigar de con igual fuerza al que se fuma el porrito como al narcotraficante? En campaña los candidatos han propuesto crear centros y nada más. ¡Bravo! Nadie ha pensado en eso. Al final el problema va mucho más a fondo y con las propuestas dadas no logramos ni arrancar un pelo al problema de drogadicción en el Ecuador, ni combatir el microtráfico. Todos se lo tomaron muy a pecho en campaña, pero como les mostramos, no han ofrecido nada de verdad. O realmente no tienen los huevos para hablar de frente sobre las drogas con nosotros, los jóvenes. La legalización de la marihuana también parece ser un tabú para los candidatos, ya que solo 2 de ellos han rozado el tema. Pero así de ladito. En los debates y redes sociales parece que les ha dado un poco de balance incluirlos en sus planes de gobierno. Lazo, en el debate, dijo que hay que dividir entre las propiedades medicinales de la verde con las drogas fuertes. Por otra parte, igual, Paco dijo que puede estar pensando en la legalización de la marihuana, pero no se ha tratado nada más. De los 8 candidatos, eso es todo lo que se ha hablado. Nada más. La Tusa nos muestra que los políticos las políticas sobre control de drogas deben ponerse las pilas en no castigar al consumidor, sino en combatir el narcotráfico. Por esto se deben tomar en cuenta iniciativas realizadas por otros países, donde dejándonos de vainas han dado resultados bien prometedores, como es el caso de Uruguay. Lo que podemos ver aquí es que las drogas es una realidad que sucede a nuestro alrededor y que pasa en nuestra sociedad. Y castigando al consumidor no vamos a salir del problema. Tenemos varios ejemplos en la región como Uruguay en las cuales se legalizó el autocultivo y el consumo y eso disminuyó mucho el microtráfico y el narcotráfico. Y bueno, realmente parece que los candidatos y el gobierno están realmente confundidos en cómo tratar este problema. O se trata de forma penal o se trata de forma de salud pública, como políticas de salud pública. No podemos unir las dos y venir a hablar de muchas cosas cuando realmente solo parece bla bla bla, como un post de Facebook de Paquito que dice legalicemos la marihuana, pero realmente no nos dicen nada, no plasman nada, que es lo que nos interesa a nosotros los jóvenes. Listo. Si bien con el tema de las drogas nos han dejado en visto, en cuanto al aborto, nos han metido tan solo la puntita. El aborto es un tema de salud pública y derechos femeninos que resulta polémico en nuestra sociedad, por lo que debe ser debatido y socializado. Sin embargo, naranja, sabiendo que a nivel mundo, más de 21 millones de mujeres experimentan algún tipo de aborto clandestino e inseguro. Es necesario empezar a debatirlo a nivel social. En la actualidad, la mayoría de mujeres que abortan son menores de 25 años, tienen menos años de educación formal y son de escasos recursos económicos. En el Ecuador, se ha dado desde el 2004 al 2014 432.614 abortos según el INE, de los cuales el 9% han sido espontáneos, el 6% ha sido médico justificado y el 85% otro tipo de embarazo que terminó el aborto. Cacha, que el aborto sigue siendo considerado como un delito con sanciones heavy. Por ejemplo, al médico que lo practica puede ir a prisión de 7 a 10 años y entre 6 meses a 2 años la mujer que se lo realice. Solo se lo puede aplicar cuando la vida de la mujer está en riesgo inminente o si la mujer es discapacitada mental y ha sido violada. ¿Te imaginas tener que ser violada para poder abortar? Y peor aún, que alguien dude de tu violación. Como el candidato Lazo, que en la entrevista a Chiquil City aseguró que si se despenaliza el aborto en casos de violación, habría mujeres que podrían fingir una con tal de abortar. ¿Quién finge una violación? Si es bastante malo que una persona lo diga, que un candidato a la presidencia lo haga es aún peor. Cuando nos enteramos de esto en el choclo, nos preguntamos qué chuchas, al ser un tópico que no se discute socialmente y que los candidatos evitan o se ahuevan a hablar del tema, ya que lo curuchupa no se les quita a ninguno, pues prefieren huirle a la pregunta o dejarlo a consulta popular. Paquito habla de legalizar el aborto en caso de violación, pero ¿es realmente la respuesta que espera escuchar la ciudadanía y los jóvenes? Y la única mujer candidata
solo pretende evadir el tema con guarderías y un botón de pánico para violaciones. Lo cual nos deja exactamente al rol antiguo que teníamos las mujeres, cuidar niños vulnerables y no nos da el respaldo que necesitamos. Como podemos ver, los derechos de la mujer en este tema han sido abordados de manera no adecuada o simplemente han sido ignorados por los candidatos y aún así quieren nuestro voto. Todo es puro tilín tilín y nada de paletas. La prohibición del aborto pone en riesgo la vida de miles de mujeres, ya que aumenta el número de abortos clandestinos. Y siendo realistas, todos tenemos una amiga que ha abortado, aceptémoslo. Por esto, la propuesta de prohibición del aborto no soluciona para nada el problema. El primer paso es el diálogo abierto en la asamblea. En vez de estar de ojo seco, use la boquita y el cerebro para discutir estos temas. La despenalización en caso de violación es un paso importante. Sin embargo, la reivindicación de los derechos de la mujer y la concepción del individuo se deja a un lado. La propuesta tiene que estar enfocada al lado de la salud pública, más que a la visión moralista conchupista que de verdad no nos sirve de nada. Como reflexión podemos entender que el aborto es una realidad que se vive tanto en estratos altos como en estratos bajos y que al prohibirlo lo único que fomentamos son clínicas clandestinas a las que las mujeres deben acudir poniendo en riesgo su vida y que el prohibirlo dentro de los planes de gobierno no resulta muy favorable para nosotros los jóvenes. Bueno, y estamos conscientes de que este es un tema delicado que se lo debe tratar con el espacio para todos los actores de la opinión pública. No podemos dejarlo solo esto a actores morales o actores políticos. La ciudadanía, nosotros los jóvenes, tenemos que involucrar un montón en todo este proceso. Tenemos que generar debate en la asamblea. Somos nosotros los jóvenes los llamados desde ahora a fomentar este tipo de espacios públicos donde se traten las realidades que nosotros las vivimos. Claro, y para eso necesitamos también tener una mente muy abierta sobre estos temas. Tenemos que empezar desde la casa, desde el colegio, desde la universidad. Desde la educación sexual es donde se debería empezar a tratar estos temas. Ahora vamos a tener un espacio de preguntas sobre las preguntas que nos han hecho mediante Facebook. Chao. A ver, la primera pregunta es de Alexis. ¿Qué candidato les parece preparado para controlar el tráfico de drogas y el consumo? ¿Qué aprendimos de Uruguay? Bien, de Uruguay aprendimos que al legalizar el autocultivo reducimos el narcotráfico, porque ya no tienen, los consumidores empiezan a sembrar propiamente sus plantas y ya no tienen que acudir al narcotraficante a consumir. Y además de esto reducimos el consumo si es que le quitamos el tabú. Lamentablemente no hemos tenido algún candidato que venga a hablarnos de drogas. No hay ningún candidato, ni Paquito, ni Cintia, ni Lenin nos ha venido a hablar seriamente, a sentarse a hablar de drogas. Mucho menciona publicaciones de Facebook, que es más una estrategia comunicacional para llegar al voto joven, que realmente no va a nada. Pero es que mucho hablan, mucho bla 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 y mucho escriben dentro de sus planes. Y eso es lo que nos interesa a nosotros para votar. Ya, la siguiente pregunta viene de Sebastián. ¿Qué deben hacer los jóvenes para construir un país diferente? Primero creo que los jóvenes debemos crear espacios, debemos debatir, debemos los jóvenes ser los llamados a instruir leyes que en verdad se acoplen a nuestra realidad. Yo creo que estamos en una tendencia muy grande de un poco odiar la política. Sí. Creo que nos tenemos que involucrar mucho en lo que pasa en nuestro país, enterarnos un poquito más de lo que pasa en nuestro país, no solo lo que podría ser farándula o los memes o lo chistoso, eso estaba muy bacán y todos nos reímos, pero hay que empezar a dialogar, hay que empezar a hablar en la O, hay que empezar, y mucha gente dice como que, no, ya no hablemos de política, no te chancho, no hablemos de política, no. Pero también hay que entender que para hablar de política hay que tener una mente abierta, hay que recibir la crítica y ver qué nos sirve, qué no nos sirve, y empezar este movimiento, y también salir, no solo salir a las calles, empezar a hacer propuestas de leyes. Hay un montón de gente que es muy preparada y empezar a hacer colectivos que empiecen a moverse. Ajá, y salir de fuera de las redes, es decir, no solo ocultarnos atrás de la computadora y criticar, sino también salirnos de esa paginita de Facebook y ahora sí entablar conversaciones, proponer leyes, proponer proyectos. Somos ahorita en verdad los jóvenes, la mayoría de los votantes, somos nosotros los que tenemos en verdad el poder. Y aparte, ¿qué país queremos dejar a las futuras generaciones? La siguiente pregunta es de Jorge Saruma. ¿Ven que Paco Moncayo es aliado del gobierno y quién creen que va a ir a la segunda vuelta?
¿Qué es aliado del gobierno? A No ver. tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando, pero... Ya. eh, Realmente no sé si Paquito sea aliado del gobierno, no sé quién te habrá dicho, eso es muy importante también verificar en estos momentos sí. la información que recibimos también, eso es lo que hemos tratado de hacer haciendo este choclo, es tener fuentes confiables para decir todo lo que les estamos diciendo. Consultamos todos los planes políticos de todo para poder decirles. Si en los planes políticos no encontramos si Paquito estaba aliado o no estaba aliado a Alianza País, así que Realmente podemos no responder lo eso. creo, pero bueno. Bueno, la siguiente pregunta es de Luis. ¿Qué candidato les parece el más preparado para confrontar el tráfico de drogas y el consumo legal? Realmente no he visto que los candidatos topen a profundidad como lo hacemos los jóvenes de este tema. Creo que también es porque no han vivido en nuestra generación y no han vivido en una sociedad en la cual sí se consume drogas como en la que nosotros vivimos. Realmente creo que ninguno de los candidatos entiende lo que es el consumo de drogas, qué implica el consumo de drogas, las diferentes tipos de personas que consumen drogas. No es lo mismo una persona de Quito que vive en el norte de Quito que se fuma un porro a alguien que vive en el Guasmo de Guayaquil que se fuma un porro o fuma base. O sea, hay que entender cuál es el globo de todo esto de la adicción y de la drogadicción y entender el tema o tener consultores externos para entender, y creo que ninguno se ha centrado en esto, solo más publicaciones y... Publicaciones de Facebook y nada más. Claro, y no podemos hablar de quién está más preparado si es que no proponen nada coherente o nada O puntual no nos dicen para... cómo van a hacer esto de las ambulancias Exacto. o cómo van a hacer esas cosas. Más que todo no entienden a nuestra generación. La última pregunta es de Charlie. ¿Por qué los candidatos nos evitan como jóvenes? Realmente no creo que los candidatos nos eviten como jóvenes, sino creo que quieren llamar nuestra atención. Eso es lo que realmente creo, porque ellos también saben que somos la mayoría de la población votante. Claro, sí ha habido una tendencia muy grande a volcarse a la campaña a redes sociales, que sí me parece increíble y se ha hecho de buena forma y de mala forma. Igual Paquito tiene un montón de memes ahí que me parecen bien hechos. Como el de mal Clara hechos. Quevedo cogió las manos. Y lo que creo que confunden los candidatos es que ellos quieren tratar de llegarnos a nosotros diciendo que ellos son jóvenes o que ellos nos representan. O que ellos nos entienden. Claro, Dalito dice ser el representante de los jóvenes, Gabriela Rivadeneira recién salió diciendo un spot Claro. diciendo que yo soy joven y vengo O con tratan- ustedes, los jóvenes somos del futuro del país, bla, bla, bla. O tratan de representarnos así como con imágenes de entendemos la equidad de género, de entendemos los drogas, de entendemos las cosas, pero en realidad no han vivido nuestra propia realidad y no están involucrados en nuestra misma sociedad. Claro, y también se plasma que los candidatos jóvenes casi no hay algunos candidatos jóvenes como Gan Spinell y otros de creo que están para la asamblea también, pero realmente no hay una representación joven Juvenil. dentro de la asamblea y los candidatos. Ya, la siguiente pregunta es de Maite Espinosa. ¿Creen que Ecuador está listo para legalizar la marihuana y se debería hacer un tipo de selección de quién y en dónde se puede consumir? Creo que esta es la última pregunta que vamos a hacer el día de hoy, que vamos a contestar el día de hoy, por cuestiones de tiempo. Yo creo que el país, si se prepara bien, sí podría estar preparado para la legalización de la marihuana y otras drogas, podría ser también. Debe haber un plan bien puesto, bien estructurado, debe haber una educación suficiente. Mucho igual se habla de la educación sexual, pero no se habla de la educación de consumo de drogas. Las drogas no solo es la marihuana, la heroína, la cocaína, también tenemos un montón de problemas de alcoholismo dentro del país, de tabaquismo dentro del país, y creo que eso, de ahí se empieza, con la educación, desde temprana edad, porque también tenemos este susto de no decirles a los niños como que, esto sí, esto no, entonces... Sí estamos preparados, pero deberíamos de hacerlo muy estructuradamente. O sea, si lo van a Exacto, hacer- deberíamos empezar con planes de educación desde que son pequeños, porque así vamos rompiendo primero el tabú y los vamos educando. La educación es lo principal para poder salir. Si es que empezamos a educar, claro, vamos a estar preparados para poder legalizar este tipo de consumo. Claro, cuestión de preparación, nada más. Y creo que esto fue todo. Nos despedimos. Adiós. Esto fue nuestra primera edición. Mañana seguiremos con mayores temas. Esto fue Desgranando la Política. Muchas gracias a todos los que vieron esta transmisión. Les invitamos de igual manera. Mañana va a haber el segundo episodio a la misma hora por el mismo Mismo canal.
Les esperamos a todos, muchas gracias por vernos y sigamos con el debate en los comentarios. Esto fue Desgranando hasta llegar a la tusa. Ya nos vemos mañana. Muchachos, 60 personas viendo al mismo tiempo. Oye, ahorita, vamos.